La palabra clave de este episodio es norte. El norte es un territorio al mismo tiempo que un imaginario y una construcción cultural. Cuando pensamos en el norte, pensamos en la frontera, en la migración, en las hibridaciones culturales. Una gran parte del arte contemporáneo se ha dedicado a pensar en estas temáticas. El trabajo de Ivonne Venegas justamente plantea una reflexión sobre las formas de habitar y pensar el norte. Vamos a conocer más sobre su trabajo a través de la conversación con la curadora Magnolia de la Garza. Ya estamos aquí para empezar esta charla contigo y bueno, como pregunta creo que casi obligada para empezar esta conversación, pues un poco lo que te lleva a ti a la fotografía o tus primeros encuentros con la fotografía no fueron de manera directa, fueron a través de tu padre y el estudio que tenía en Tijuana. Siento que ha marcado tu trabajo, pero que además habla de la ciudad donde tú naciste y creciste. Sí. Pues sí, digo, como dices, todo mi conocimiento de la fotografía nace desde ese eje que es el estudio fotográfico y mi infancia ahí, ¿no? Mi papá editaba con impresiones y tiraba a la basura este tipo de momentos, ¿no? Los tiraba al piso y yo de no tener visión a los 7 años no los recogí, los guardé, pero me hubiera encantado tener esas impresiones, eran 5x5 así preciosas con textura, pero este tipo de momentos que ahora podemos entender con una mirada contemporánea el valor de ellas, ¿no? Pero en ese entonces no cumplen. Y pues mi mamá o sea, yo le pregunto, en algunos casos le pregunto, oye, ¿esto lo usarían? Jamás, imposible. O sea, esto, por ejemplo, imposible, porque las reglas estaban súper claras, ¿no? Y a mí eso también me formó, o sea, me formó la historia de las reglas a mí, ni siquiera sé leer instructivos, o sea, ¿me entiendes? Es como que me formó el ver, porque el estructurar una idea a través de reglas, como que me formó, digo, en la forma en que yo trabajo también, de no hay reglas, o sea, justo voy al opuesto, de que justo no hay reglas y justo es buscar o sea, mi estilo fotográfico lo he construido a partir de esa idea, pues de no saber qué va a pasar, de un poco de duda, y eso tampoco hay tanto espacio, o sea, si trabajas en ese espacio, creo que es, o hay acierto y hay error, y es cómo buscas entre esos, ¿no? Y la portada de María Elia, por ejemplo, esta foto donde están a punto se están preparando para la foto, creo que explica muchísimo de dónde, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Es justo esto, pero entonces yo lo traté de construir a partir de mi práctica y lo voy descubriendo cuando veo el archivo. ¿Y qué tipo de fotos hacía tu papá en ese estudio, por ejemplo? Yo me acuerdo mucho de maquillaje, de lentejuela a veces, de gente, de alguna manera, familias. A mí lo que se me hace como muy interesante y muy bello es que en ese entonces nadie sabía posar, ¿no? O sea, en realidad mi papá les estaba enseñando o les estaba como proponiendo una nueva forma de verse porque el color todavía no estaba tan presente en Tijuana, él lo trajo de alguna forma. ¿Cómo sientes tú estas influencias en tu propio trabajo? Pues sí, fíjate que después de la exposición que tuve en el Carrillo Gía en 2012, que era como una revisión de mi trabajo, entendí y aprecié y como que empecé a reconocer esta mirada sobre el retrato que me había heredado mi papá, ¿no? O sea, como que algo pasó ahí para mí en esa exposición. Y bueno, para mí como que ahí estaba haciendo el primer proyecto que miraba el retrato, que se llama Gestus, justo en esa época, y como que esta idea del retrato, como que yo siempre la pensaba así, ¿cómo explico esto que yo entiendo? O sea, no es nada más retratar a alguien, ponerlos en una luz bonita, o sea, no nada más es eso, es también mirar a otro, retratar, y también es el espacio, ¿no? Porque el entendimiento del espacio, yo creo que ese libro, por ejemplo, va desde una casa vacía hasta un estudio vacío, porque de alguna manera
para mí son la misma cosa, pues la casa y el estudio. Y luego el lado sociológico sí los tengo muy separados. Es muy extraño también cómo eso para mí son dos cosas distintas que ahorita en la serie que estoy haciendo empiezo a mezclar de alguna manera. Como que en la búsqueda con María Elvia, por ejemplo, era un poco dejarme llevar por el sujeto, que me fuera indicando el camino. Como que esa mirada sociológica es que el sujeto de alguna forma solito se expresa y yo simplemente voy buscando como lo que ocurre. Entonces ahora me está volviendo, en los sociológicos me ha pasado eso, en San Pedro era mucho más activo y mucha negociación, mucha conversación y luego ya dejar, ¿no? De que escuchar, ¿no? De que estoy en una mesa y una señora dice, voy a llevar a mi hija a la práctica de ballet y yo así, ay, ¿puedo ir contigo? No, o sea, era como interés, curiosidad, una serie de cosas, ¿no? Yo justo antes de María Elvia hice la otra serie que se llama Las novias más hermosas de Baja California y cuando estaba haciendo esa serie estaba acercándome a las mujeres como a las mujeres especialmente con las que yo estudié en la primaria y secundaria, queriendo saber más sobre qué había sido de sus vidas, qué estaban haciendo, etcétera. Y en una de esas conversaciones ellas me dirigieron a María Elvia, como que si quieres ver una super fiesta infantil, tienes que ir a ver las de María Elvia, ¿no? Y yo así como que, qué interesante. Pero cuando llegué con María Elvia y fotografié la fiesta, me di cuenta que era otro sujeto, que no eran mis amigas de la secundaria y la primaria. Ya era otro nivel, como otra conversación, otro pensamiento. Y también, especialmente creo, ya como algo que le sumaba algo distinto que las novias, es que también había celebridad. Y ese es como mi primer acercamiento a la celebridad también. Pero entonces cuando vi esas fotos, como que dije así, como que, esto es un proyecto futuro, tal vez. Pero no era algo que yo me aclaré hasta muchos años después. Pero mientras tanto, seguí yendo al terreno de María Elvia, porque eran 60 hectáreas de una vida muy distinta a lo que sucedía fuera de esas 60 hectáreas. Entonces, cuando yo le digo que hagamos un proyecto, absolutamente sí. Me dice, o sea, quiero hacer un libro. Y claro que la presentación que yo hago desde mi corazón, muy honesta, es hacer un retrato homenaje a las meninas. Viendo el retrato como algo que puede suceder en un instante a lo mejor, pero a largo plazo mejor, ¿no? O sea, porque a largo plazo realmente vemos distintas capas de una persona, ¿no? En un momento, pues, podemos retratar ese instante más allá del alma de la persona y esas cosas que a mí me parecen una tontería, pero sí está bueno para vender un retrato si quieres, ¿no? Pero construir un retrato a través del tiempo, esa fue la oportunidad que tuve en el proyecto de María Elvia, pues, ¿no? El libro se llama María Elvia de Hank, es ella, es a través de su entorno, las personas con las que está, etcétera, ¿no? Y yo a María Elvia es un personaje que yo conocía desde niña, ¿no? Mi papá la había fotografiado de reina debutante, de su graduación de universidad. En la graduación, mi hermana gemela y yo salimos de props en su foto. Como que había una conexión, ella es alguien como que tiene una historia de trabajar para su propia celebridad. A ella sí le interesaba ser reconocida y le interesaba educar a esas niñas salvajes tijuanenses a tener etiqueta, nos llevaron a comer escargot, no sé. Como que había esta idea que yo tenía sobre María Elvia y ahora se sumaba a la familia Hank, ¿no? A Jorge Hank y toda la historia de Jorge Hank. Entonces, esos dos elementos juntos a mí me parecía como que esto es un... O sea, yo no sabía que iba a ser un sujeto para mí, pero en ese momento decía, yo quiero estar ahí. Y dije, claro, esto es María Elvia. O sea, todo lo que yo quiero hacer sucede en el terreno de María Elvia. Entonces, ahí surgió ya mi idea de, ok, esto es algo que tengo que hacer, ¿no? Y la conversación, y obviamente se dio porque los proyectos artísticos así son, de que dices yo quiero, y al día siguiente surgió una oportunidad fabulosa donde mi papá dijo, María Elvia me invitó a fotografiar la boda de su hija y quiere que tú vengas a tomar fotos. O sea, como si me hubiera escuchado. Entonces, a partir de ahí ya se volvió y se convirtió en un proyecto combinado con mi maestría y ya una cosa donde yo le propuse a María Elvia y ella aceptó. Ajá. Justo de esa boda me has enseñado algunas fotos. Ajá. Y hay una en especial que la hemos comentado, que es esta carpa donde sucede este evento lujosísimo y tienes como esta imagen de fuera de la carpa.
justo tocas en el que uno de mis momentos favoritos, porque sí, justo fue después de la boda, se acabó la boda y estaba, no sé por qué, súper despierta, había cantado Luis Miguel en esta carpa donde cupieron 1000 personas con candelabros, terciopelo, pero era, como dices, en este como espacio de polvo, como en una terracería, pues, ¿no? Se había instalado esa carpa. Entonces, claro que salgo de la fiesta, se me acaba la pila de la cámara, me voy corriendo a mi casa, porque ya me había ido a vivir muy cerca, estaba medio obsesionada, y regreso en pijama a tomar la foto del amanecer con la carpa, no después de la fiesta, con un acelere, o sea, eran las 5 o 6 de la mañana y la gente apenas había estado saliendo, había un ventarrón, como muy emocionante, no era muy teatral todo. Esta sensación de ir a comer a un lugar que está en la carretera, pero que es delicioso, esa combinación de una vista, un paisaje de terracería, con una luz increíble, con una comida deliciosa, con Luis Miguel cantando y las mujeres vestidas en lo más arreglado que puede haber, ¿no? Entonces, toda esa combinación de cosas para mí es como de, sí, es Tijuana, estamos en construcción, la sociedad sigue construyéndose, ¿no? O sea, esta idea de que tenemos clase alta en Tijuana, tal y como la veía María Elvia, era nada más ahí, ¿no? O sea, era como, esas cosas ocurren como que son construidas, pues no decir de mentiras, porque obviamente sí existe una cierta clase alta, pero nadie lo construía de la forma en que ellos lo hicieron, pues lo hacen, ¿no? Y hablando también de tus retratos de celebridades y estos aspectos entre el retrato y lo sociológico, hay un proyecto que yo descubrí recientemente, gracias a Salón Silicón, que es este trabajo que hiciste siguiendo a esta banda juvenil, protagonistas de telenovela RBD. Sí, pues mira, ese trabajo fue una invitación de Fundación Televisa que hizo Mauricio Maya, específicamente Mauricio. Él había visto Las Novias, que era el proyecto anterior, y se me acercó y me dijo, yo quiero que hagas algo así en las telenovelas de Televisa, ¿no? Entonces fue como, ay, yo, o sea, babeo, ¿no? Claro. Como que ya desde hace muchos años había pensado mucho en Televisa y en cómo construían la imagen de la gente como esta cosa perfecta, sonriente, feliz, que nadie es en realidad, ¿no? Pero ellos sí, esa era la forma en que como que empaquetan o empaquetaban a sus actores y a sus ideas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en eso. Para entonces, esto se me hace que es como crucial decirlo, también mi hermana gemela había salido al mundo del pop, ¿no? Ya había un año antes más o menos, o un año y medio antes, yo había tenido una crisis bastante intensona donde mi hermana sale al mundo y se vuelve una celebridad y es mi hermana gemela, idéntica. Entonces, mi imagen, hay todo un año y medio de terapia, de lecturas, de como investigación acerca de la celebridad y la mirada de la gente que ve la celebridad, ¿no? Porque yo por un momento como que dejé de existir, o sea, realmente era... Entonces, todo eso que sucedió, ya para cuando llegué a Televisa ya lo había procesado, ya lo había investigado, ya lo había trabajado en terapia. Entonces, cuando entro a hacer el proyecto, yo sí tenía algo que decir de la celebridad, ¿no? Entonces, una mirada donde caminar ese espacio, que es una frontera que me gusta caminar, tanto en María Elvia como, digo, María Elvia sucedió después, pero es caminar una frontera entre la ficción y realidad, ¿no? Que me fascina. Entonces, un poco ese proyecto es resultado de... ¿no? Y bueno, se llama Inédito porque a Televisa no le gustó, entonces no se editó el libro y toda la promesa de exponer y todo no sucedió, pero gracias a digamos, al pensamiento futuro de Mauricio, ese material siguió siendo mío, pues no lo tenía Televisa y no me lo pudieron decir, no, esto es nuestro, no puedes hacer nada. Entonces ya el libro lo publiqué posterior, mucho después, como 6 años después de que hice la serie, o 5, y bueno, ahí está.
Hemos hablado también que en distintos proyectos, sobre todo la forma de hacer retratos, ¿no? Y utilizas un tipo de cámara y para hacer estos trabajos que han sido más sociológicos, utilizas otra. O sea, ¿cuál es la decisión en ese uso de las cámaras? Porque creo que esta parte técnica, sobre todo siendo una fotógrafa que todavía trabajas en análogo, ¿no? Sí. Es importante. Sí, pues sí, es bien chistoso porque siento que cada cámara tiene como su mood y su relación con el otro. La Hasselblad, digo, tengo ya una larga historia con ella y de hecho tengo una que me regaló mi papá y los lentes que él usaba me los regaló también. Y con esa, como que siempre siento como utilizo como un visor que ves de cintura, entonces no estoy viendo como a la altura, digamos, a la persona. Cambia un poquito cómo observo y cómo me relaciono. Esta cosa física del sonido y la presencia de la cámara es muy obvia, ¿no? Y luego, como en la idea de lo sociológico, la Mamilla 7, que es una cámara rangefinder, o sea, que no, el sonido es muy ligero, el sonido que hace. Entonces, la presencia es más sutil, no se siente esta cosa de la cámara me está tomando una foto. Entonces, como que siento que la participación con la gente y el poderme como mover por ahí sin ser un poco desapercibida, me funciona muchísimo. Y también esa cámara es chistoso porque ya probé con varios lentes, pero al final el único lente con el que me gusta trabajar es un lente como de 65, que en ese formato es angular. O sea, no es un lente para hacer retrato, o sea, aunque hago retrato con él, me acerco y me alejo del sujeto, como ya tengo una medida casi. Haz de cuenta que ya puedes medir con un metro y saber exactamente. Y ahora para paisaje es muy lógico usar esa cámara porque es el angular y además es formato rectangular, ¿no? En tu último proyecto de retratos, Lápiz. Ajá, el lápiz de naturaleza. Creo que ahí estableces por primera vez una relación muy diferente con tu sujeto retratado. Te pones más en este papel del fotógrafo director y aparece también otro elemento que creo que es importante porque no está en tus otros trabajos, que son estos también homenajes a otros fotógrafos que te han formado de alguna forma visualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegas a este proyecto como de una manera tan distinta? Ajá, pues es curioso porque como que para mí había dos preguntas. La primera fue un ejercicio que me planteó Salón Silicón también, como de para farmacias similares, para los similares que hacen unas exposiciones que se llaman Similares, me invitaron a hacer un homenaje de fotógrafos un artista que yo admirara. Y claro que inmediatamente pensé en Helmut Newton. Entonces hago mis homenajes a Helmut Newton y resultan ser una cosa rara, ¿no? Porque se me da. y hice dos retratos de dos mujeres diferentes, una actriz y una amiga. Entonces ya venía con un cuestionamiento que había también surgido de San Pedro, que era, ¿por qué no hay tantos hombres en mi proyecto de San Pedro? ¿Por qué siempre acabo otra vez en lo femenino? Empezaron a surgir estas preguntas de, claro, ¿cómo hemos conocido la pose femenina a través de la historia de la fotografía y cómo la conocí yo? La figura tanto surgió como una apropiación de sus estilos, como de pensar en cada estilo. ¿Qué estaba haciendo Robert Mapplethorpe, Helmut Newton? O sea, todos esos con los que yo crecí. Y luego, a la par, también como ponerme yo en ese lugar, también visualmente, haciendo autorretratos, pensando en los autorretratos que se habían hecho algunos fotógrafos, que siempre la figura del fotógrafo era como que, ay, por ahí está tantito, uno que otro autorretrato, ¿no? Entonces era como salpicar, como hacer un entrelazado de los retratos que yo hacía de mujeres junto con los autorretratos, pensando en estas poses masculinas que no sé, fue un momento como de apropiarme también del cuerpo masculino por un breve momento, ¿no? Y esta parte más performática tuya también, que no estaba antes en tu trabajo, creo que empieza también a permear trabajos nuevos como el que estás realizando ahora en La Baja, ¿no? En el Mar de Cortés. Pues sí, cuando empecé Lápiz, es que ya estaba este cuestionamiento de cómo aparece el performance, ¿no? El performance, me estaba interesando ver fotografía donde había performance, o sea, estuve como que
como que decía, ¿cómo lo puedo yo agregar a mi pensamiento, no? Entonces, ahora, como que trabajar con actores, con actrices, esa posibilidad se abrió como me gustó tanto, que claro, se pasa al siguiente proyecto, ¿no? Entonces, el recorrer, me imagino esta idea de construir un documental subjetivo sobre el Mar de Cortés, ¿no? Alrededor de mi historia familiar. Mi abuelo se quedó huérfano en Santa Rosalía y pareciera que lo había olvidado. O sea, lo que sucedió fue que mis bisabuelos y sus hijos se murieron en un huracán que hubo en el pueblo y se llevó su casa, entonces se ahogaron, pero sobrevivió mi abuelo y su hermano. Y como que ya vi fotos de la casa destruida. Entonces, cuando empiezo a ir a estos lugares y conversar con estas personas y conocer como el carácter del sudcaliforniano que yo no conocía, así no había ido, la verdad no había hecho esos viajes. Entonces empiezo a reconocer a mi mamá, empiezo a reconocer a mis tías, su forma de ser, su alegría. O sea, como que empiezo a descubrir toda una parte de la historia que digo, por aquí caminó mi abuelo, que se murió muy joven, a los 56 años. Pareciera que estoy como revisando estos paisajes que él vivió, que él vio, y tratando como de alguna manera como, no sé, de reconocer esa herencia, pues, ¿no? Y darle una forma a través del proyecto que hago, ¿no? Entonces, el paisaje y ver el paisaje y pensar el paisaje es como también como algo que yo lo encuentro, híjole, me choca usar esta palabra, pero muy sanador, ¿no? O sea, como algo que digo, lo veo y ahora que lo veo separado y lo veo aquí en mi casa, digo, esto sí es distinto. O sea, yo en Tijuana pensaba que los espacios abandonados y el abandono y esta costumbre que tenemos de dejar las cosas por 20 años, ves lotes baldíos o espacios abandonados, también sucede en el resto de Baja California. ¿Por qué? Todavía no entiendo. Ahí voy. Este espacio donde tú te sitúas de frontera, siempre de límite, pues siempre te van llevando de un lado a otro, o sea, nunca te quedas en el mismo lugar. Ajá. Y he visto en Instagram cuando te haces tus viajes a Yucatán y hay fotografías y hay cosas que observas ahí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de estas pangas o estas lanchas, siempre las hablas en relación, o sea, cuando me hablas del sur o del centro, siempre me terminas hablando en relación con algo que viste en el norte, ¿no? Entonces, ¿qué es el norte para ti? ¿Qué es este lugar de México? Híjoles, pues es que en realidad cuando yo lo pienso así la versión romántica, pues es mi tierra, ¿no? O sea, es como mi lenguaje, mi forma de comunicarme, mi forma de entender a los demás, ¿no? Mi madre es para mí el norte, ¿no? O sea, mi mamá es un poco el eje y su forma de ser y su forma de entenderse con las personas, hay una ligereza, ¿no? Y esa ligereza para mí es parte de lo que yo considero el norte, pues, ¿no? Entonces, como que regresar a veces para mí, ir al norte es recordar eso. Porque si yo viviera tal vez en una parte que no tuviera frontera y fuera aún así del norte, no completaría lo que ahora reconozco como lo que soy, pues, ¿no? O sea, como que tener un pie allá en Estados Unidos y un pie acá es esencial para poder describir como mi norte, ¿no? Como yo lo pienso caliente, lo pienso como sin pavimentar, lo pienso en construcción y lo pienso como frontera, ¿no? Eso para mí, todo eso para mí es el norte, ¿no? Así es como yo lo vivo y como vive en mí, ¿no? O sea, realmente la forma de ver, como dices, la forma en que yo veo a partir de ese momento porque siento que me gusta trabajar desde un espacio de familiaridad, ¿no? Y mi familiaridad pues es esa, ¿no? O sea, cómo construyo las relaciones con las personas pues desde mi perspectiva y regreso a la sencillez, ¿no? Digamos, al disfrute y a la alegría de la vida, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que trato, ¿no? Y lo que creo que se da, digamos, de cómo me comunico con las personas y cómo puedo navegar diferentes espacios con esa bandera, se puede decir, del norte.
Como vimos a lo largo del programa, Ivonne Venegas propone una reflexión sobre la fotografía como medio. A través de momentos inesperados, descartables, intrascendentes y de los gestos, podemos acercarnos a diferentes imaginarios sociales. Su aproximación propone una mirada sociológica sobre la cultura y la imagen. Esto es Palabras Clave. Hasta la próxima.